Mesa goes down swinging. He's struggling at the plate in this selective series. And here comes Pedro Jose Rodriguez. He is the third baseman. He's a good home run hitter, Bob. He had 41 home runs in 111 games back in 1978. That's their year record here in Cuba. Likes to put the ball out. A young player, one that you're going to be watching and hearing a lot about as far as international play. Actually played on that Cuban All-Star game. So if you go by the stats, Nine Taker, the Western photographer, standing right there just a few feet away. There's a hard ball hit to the shortstop, bounce off. The third baseman up with the ball, and the throw is inside. And the side is retired, and the Western All-Stars do not score. Western All-Stars. Take a look at that last play and the good snag by Munoz over there. Some are saying he got his permission. Pedro Jose Rodriguez hoping to get a chance to bat. He's down swinging. This is going to be kind of hard to follow with all these players coming in. No kidding. It's been interesting, of course, speaking, I know about 4 phrases in Spanish, all of which I've used multiple times in the past few days. We have interpreter in the booth with us. We bottom of the 7th inning, Eastern All-Stars leading by a score of 5-2 over the West. There's a ground ball to the third baseman. Easy play by Rodriguez, bobbles, then goes on to first. Good snag over there by... Aquí viene, le tiene un batazo alto, largo, se va. Se fue. Tremendo por el Excel de Pedro José. Pone delante a Cuba. Hoy en Estrellas de Siempre, una entrevista especial, o diríamos que es una mini entrevista. Hoy es 26 de noviembre. Hoy es el cumpleaños. Para alguna gente diría que sería, para mí es, porque para mí sigue vivo. Hoy es el cumpleaños 70 de un gran amigo del personaje que tengo frente a mí y gran amigo e ídolo mío, que es el cumpleaños 70 de don Pedro José Rodríguez Jiménez, Cheito, Cheo para nosotros, sus amigos. Y con nosotros está un personaje vivito y coleando, muy activo en el béisbol, que se conoce, entre otras cosas, porque fue un entrenador destacadísimo del equipo Villa Clara y de otros equipos en Cuba y fuera de Cuba, y por su historial, caramba, con un personaje tan grande como Delfín, Joseito Fernández. Pero otro personaje que está muy vinculado a su vida y no mucha gente lo sabe, es precisamente Cheito, Pedro José Rodríguez. ¿Cómo está, Chine? Fernando, bien, gracias a Dios. Activo todavía aquí con Robert en Top Velocity, donde trabajo como senior advisor con él. Súper, ya hablaremos otro día. Orlando Chinea es solamente menor que Cheo, un 3 año. meses. Lo que pasa es que Cheito Sí. nació el 26 de noviembre de 1955 y Orlando Chinea nació el 27 de febrero de 1956. Entonces, ¿cuándo conociste a Cheito? Háblame lo que tú siempre has hablado fuera de cámara. Alguna vez me lo has dicho en cámara, pero no mucho. Quiero que hoy hacer un homenaje a Cheo distinto, que sea alguien, quien mejor que tú, que sí lo conoció desde, dime, ¿estoy bien o mal? ¿Desde los 12 años más o menos? Sí, 12 años, sí. Eso fue desde el año 68, 69, en la IDE provincial de Las Villas, que funcionaba en Cienfuegos, en los 7º Juegos Escolares Nacionales, que eran 6 provincias. Los mejores jugadores de esas edades estaban concentrados en aquella etapa en los Juegos Escolares Nacionales, que era muy fuerte el béisbol infantil y juvenil en aquella época. Yo no tenía el nivel de Cheo ni las habilidades, pero yo era un peloterito que siempre hacía el equipo. No era de los más malos, pero tampoco de los mejores. O sea que tuve el honor, el privilegio de crecer con Cheo, jugando desde niños a adolescentes. ¿Qué te puedo decir de Cheo? No sé, pregunta lo que tú
las preguntas estas íntimas del béisbol infantil de nuestra infancia, yo te pudiera hablar de eso. Esa parte me interesa mucho y después, por supuesto, porque aunque la gente cree que sabe mucho, incluso los que me han seguido en el canal o los que creen que saben de su vida o los que se han leído la biografía, hay muchas cosas que decir, porque es imposible en un libro recorrer, por ejemplo, recogerlo todo. Eh, Sé de él que de niño era un portento, un poder al bate natural, un don para batear único desde que tenía 6 añitos, un poder con 12 años que ya la botaba, con 12 años la botaba ya en Cienfuegos de Aire y con 13 la botaba en el Sandino. Tú me has dicho muchas cosas también, tú has sido una fuente de información mía. Sé que incluso tienes una anécdota con tu padre, pero ¿hasta qué punto puede ser de abogado del diablo? ¿Hasta qué punto de los muertos siempre se habla bien? O de esas grandes leyendas, figuras que después fueron estrellas, se habla bien. ¿Cuán bueno era Cheo de verdad, de niño, que tú me has dicho a mí que tú le decías a tus familiares y eso, que eso era un... ¿Cuán de cierto hay en eso? Yo recuerdo que en los séptimos Juegos Escolares Nacionales era combate madera. Nosotros cogimos el aluminio después. Y yo le decía a mi papá, que en paz descanse, conmigo hay un niño en la IDE, eso fue en 1969, que va a ser el mejor honronero de Cuba. Pero tú sabes, las personas mayores, mi papá me decía, pero tú estás loco. Como Miguel Cueva y Antonio Muñoz no va a haber ninguno. Digo, bueno, papá, tú vas a ver, porque Cheo era descomunal. Mira, Cheo con 12 años era shortstop, era el mejor shortstop de Cuba, yo creo, que nadie sabe eso. La gente lo ve como tercera base. No, no, Cheo era shortstop. Y además de eso, con una defensa en esa edad ya tremenda. Lo que la gente no sabe es que lo que le gustaba a Cheo en el entrenamiento era fildear, no era batear. Cheo fue un bateador que nació, es un poco difícil decir esto, pero Cheo casi que fue un bateador de nacimiento. Eh, Cheo era el shortstop y cuarto bate de los equipos de nosotros de Las Villas. No era ni Cienfuegos, ni Villa Clara, ni nada de eso. Eran 6 provincias. Había una calidad en aquel entonces tremenda, porque recuerden que no se bateaba con aluminio. Aluminio se vino a batear mucho después. Entonces Cheo era el mejor pitcher y el mejor shortstop, que eso casi nadie lo sabe. Cheo hubiera sido pitcher también. Yo no sé cuántas millas hubiera tirado, pero era el mejor pitcher. Nosotros alcanzábamos las medallas en los Juegos Escolares Nacionales, porque Cheo era el mejor pitcher y el mejor bateador y el mejor jugador de los Juegos Escolares Nacionales. Gracias a Cheo. Eso es lo que te puedo decir. Habían otros buenos, como Julito Marrero, que murió muy joven, que era tan completo como Cheo, que la gente vieja de Las Villas lo conocen. Pero lo de Cheo, mira, yo no sé, Cheo sacaba la bola por cualquier ángulo del terreno con 13 o 14 años. Te estoy hablando del estadio de Santa Clara. Lo de Cheo era algo increíble. Estuvimos siempre juntos, jugamos juegos escolares los séptimos, los octavos, los novenos, después en los décimos. Él jugó ya juvenil y yo me quedé 15, 16 porque yo era un poquito más joven. La medalla de oro, en primer lugar, que se obtuvo en un campeonato nacional juvenil en el año 73, fue gracias a Cheo, que con una fractura en un pie fue el mejor bateador, fue el cuarto bate al Mundial Juvenil de aquel entonces. A mí me tocó ir con Las Villas, yo no fui con Azucarero. En Azucarero iban los mejores. A mí me mandaron para Las Villas. Pero bueno, nosotros crecimos juntos siempre en los equipos. Yo sí unas veces Las Villas, que era el equipo más malo, los juveniles o el equipo azucarero en los Juegos Escolares Nacionales. Cheo, yo lo vi todo el desarrollo de él hasta que debutó en 1973. La memoria ya, imagínate, han pasado tantos años, pero lo de Cheo era las muñecas de Cheo. Yo nunca hizo pesa, nunca trabajó con un dumbbell. Y recuerden que esa etapa era con bate de madera, unos bates de madera de unos pinos canadienses que se partían como si fuera una yuca. Ese era Cheo. Yo nunca había visto algo tan poderoso bateando de slugger como Cheo. Lo de Cheo era
bueno, Cheo era, si lo comparamos, era como, no sé, el Benny Moré del béisbol de aquella época. Benny Moré ha habido uno solo. Ese era Cheo. Tengo sentimientos encontrados porque siento alegría de haber crecido con él, pero a la vez mucha tristeza. Yo no hablo con nadie, no doy entrevista a nadie, no por nada ni porque yo me crea nada, sino que yo prefiero guardar y lo hago porque yo sé que tú eres una persona especial, fuiste para él también. Entonces, como yo sé la relación afectiva que hubo, pues bueno, yo tengo esta deferencia contigo. Después fuimos juntos a Japón. Nosotros inauguramos Japón en el año 94. Fuimos los primeros personas del béisbol en Cuba que fuimos a Japón como entrenadores. Yo era el jefe técnico de ellos. Cheo era mi hermano. Y mucha gente no me conocía, pero yo soy una persona discreta como entrenador. Pero Cheo se lo decía a todos ellos. No, este es mi hermano. Y ni se crean que jugó todas las categorías conmigo, hasta Nacional Juvenil jugamos dos nacionales juveniles juntos. Lo que pasa es que yo me lesioné, pero la amistad, la relación afectiva entre nosotros siempre fue eterna hasta su fallecimiento. Es algo triste porque hace 5 años yo soy sobreviviente de cáncer, me diagnosticaron con un cáncer terminal en el 2020, en enero me dijeron que yo no sobrevivía a 5 meses y bueno, Dios me dio una segunda oportunidad y me mantiene muy activo, pero mi memoria especial siempre será para personas como Cheo. Y yo te entrevisté en ese momento. Yo te entrevisté justo en junio, junio del 20. Sí, efectivamente. Ahora bien, ese viaje a Japón en el 94, tú sabes que se fue la primera vez que salió de Cuba después de la sanción, ¿no? 9 años sin salir. Él que se había metido la vida entera viajando desde el año 72 al 85, después se metió 9 años. Yo tengo una anécdota ahí muy triste. Estamos caminando por Ciudad México cuando aquello casi nadie salía de Cuba. Yo era el jefe técnico, pero Cheo era mi hermano. Estando fuera de Cuba, cuando tú sales de Cuba bajo esos contratos, tú no puedes confiar en nadie, ¿entiendes? Porque hay mucha intriga y hay muchas cosas. Y entonces íbamos caminando por el Paseo de la Reforma y Cheo se paró y me pone la mano en el hombro, en el hombro derecho y me dice, mira, Chini, tenía un hueco en la planta del zapato. Me dice, mira, Chini, después de haber salido 60 veces de Cuba, no tenía ni zapato que ponerme. Y lo que la gente no sabe es que Cheo desde niño no era una persona que pasó trabajo. La familia de Cheo siempre fue de persona de poder adquisitivo. Cheo, para que la gente no sabe, Cheo le gustaba cazar. Cheo tenía modo de vida, como dicen allá, capitalista. Y pescar. Cheo tenía un palco en el Teatro Terry de Cienfuegos. Cheo le gustaba el teatro, que eso nadie lo sabe. Yo sí lo sé. Y leer. Leer. Era un muchacho increíble. Cheo era un muchacho que no hablaba mucho. Quien no lo conociera, pues quizás no le simpatizaba mucho, porque Cheo no le gustaba hablar bobería, que nadie estuviera hablando estupideces al lado de él. Cheo no era político, estoy hablando de la cruda realidad. Y yo era más o menos parecido. Nosotros fuimos una generación un poco rara, que el comunismo no nos entró, hablando vulgarmente, ni el castrismo tampoco nos entró. Entonces me puse la mano en el hombro, mira, Chine, no tenía zapato que ponerme, después de haber salido de Cuba 60 veces representando a Cuba. Y hay así anécdotas que ahora yo ni recuerdo, yo te las he dicho a ti, quizás tú me puedas ayudar con eso. Primero que todo, estás claro con las fechas. Sí, sus últimos juveniles fueron el 72 y 73. Y ustedes ganaron todos esos campeonatos en gran parte por la actuación individual de él. Y sí, en la de 73, él se fracturó
la tibia y el peroné en el último juego tirados en tercera base contra Oriente. Y así fue al Mundial Juvenil y fue champion bate del Mundial Juvenil. Él fue a 2. Chávez se lo llevó con una férula Chao. y muleta. Batió Cuarto bate 500. de un mundial juvenil con muleta. 500 y lo puso a jugar en primera base. Y el año Sí. anterior en Venezuela, bueno, metió 5 jonrones, ganó una triple corona, acabó en Venezuela. Con 16 añitos. Ajá. Fue ese mundial creo que fue en México en el Seguro Social. En el 73, sí. Sí. Y Ujú. entonces ya debuta, como tú bien dijiste, en la Nacional 73-74 con Azucarero. Bueno, ya empezó la historia de esto, que él empezó por la puerta ancha. Novato del año, récord de jonrones para novato, quinto bate directo del equipo Cuba. En fin, un fenómeno. Pero una curiosidad, tú sabes, después lo conocieron y era Cheito, pero nosotros le decíamos a él Cheo desde niño. Y hay una cosa curiosa, que aunque él siguió y muchos de nosotros no pudimos tener el éxito, sí jugamos nacionales juveniles juntos y juegos escolares. Había muchos jugadores en Cuba de aquella época que fueron tremendos. Yo me acuerdo de Industriales que nos pichaba Jauregui, otro de Santiago, de Santiago, Juan Enrique Ferrer, ¿entiendes? Y así hubo muchos muchachos de un tremendo talento que quedaron en el camino, pero Cheo no creía en nadie. Cheo le daba jonrones a todo el mundo. Y ya después de los juveniles empezó a jugar tercera base. Muy defensivo era, lo que la gente no sabe esa historia, porque era tan portentoso como bateador que su defensa quizás no sobresaliera tanto, pero Cheo era un guante en tercera base súper seguro y las paraba con el pecho. Cheo no era y un brazo súper potente, que eso mucha gente no hablan de eso. ¿Qué te voy a decir? Tantas cosas. Yo creo de aquella época que hubo dos. La gente menciona a Casanova, mi hermano. Fuimos juntos a Japón con Alfonso Urquiola. Yo tengo muy buenas amistades en Cuba que los quiero. Cuando han venido aquí los he ayudado. A mí me gusta el respeto, pero me gusta la discreción. No me gusta estar dando tanta entrevista ni nada. No soy de eso. Yo aprendí con Pedro Pérez. Pedro Pérez era un sabio y no hablaba no daba tanta entrevista tampoco, pero fue el maestro de todos nosotros. Pero en mi opinión, mi humilde opinión, los dos peloteros, con Cheo jugué y el otro que yo veía como un fuera de serie, acabó de fallecer no hace tanto, Armando Capiró. En aquella época, para mí, eran los jugadores. Yo soy amigo de Barbarito Garbey, o sea, de la gente vieja, jugó juvenil contra nosotros también, porque es del año 56. Como Capiró y Cheo, con el mayor respeto, esta es mi humilde opinión, como Capiró y Cheo, yo he visto pocos jugadores. Esa es la opinión de nosotros. Claro, nosotros tuvimos un elenco de entrenadores que aquellos eran tremendos en las villas o en cualquier provincia, pero en las villas había un conglomerado de entrenadores. Aquella gente eran profesionales a un nivel tan alto. Casi todos han fallecido, que en gloria esté. Y ese es mi homenaje. Y yo recuerdo que cuando se salía de Cuba no había muchas cosas. Eso no lo sabe nadie. Lo primero que hizo Cheo en el primer mundial juvenil que fue traerle un reloj a Pedro Moré, que era nuestro hitting coach. Al Congo Moré. Ese El artífice del bateo de esa trituradora naranja. Ese era Pedro José Rodríguez, que en gloria esté. Y vistió a muchos peloteros del equipo de las Villas, que después eran equipo Cuba, y al inicio en el equipo Cuba no tenían ni ropa. Por ejemplo, Mira, Luz de Gurriel, él lo vistió por años. Mira, ¿qué te voy a decir? Hay cosas que no me gusta ni decirlas. Y ropa buena Yuma de la moda. A él le gustaba vestirse de dandy y de la moda. Mira, de la moda imperialista. La primera vez que nosotros, que éramos niños de 13 años, vimos un par de, como se dice en Cuba, de zapatillas, unos sneakers. Yo vi las primeras, los primeros jeans
era Cheo y también Tony Castaño. Tony Castaño y Cheo fueron los dos primeros que nosotros veíamos. Bueno, yo a Tony Castaño lo vi cuando yo era muy niño. Yo tendría 8 o 9 años y lo vi en el estadio Los Maristas de Santa Clara como decimos nosotros, con las zapatillas. Pero eso estoy hablando de años 65, que yo era un niño de 9 años. Y a Cheo se ponía jean. Cheo nos prestaba ropa a nosotros, los poloches, a los niños. Fíjense quién era Cheo, que cuando aquello ningún niño tenía eso. Cheo tenía todo eso. Bueno, tenían carro en su casa. Acuérdate que el abuelo era, Papo, sí, era Papo dueño que era de muy, una gente, Papo ¿sabes? era De muy, chofer de alquiler. Papo era muy celoso con Cheo. Los otros días yo le decía a Adolfo, yo me acuerdo Aburrel. a Adolfo, si su papá nosotros lo conocimos, es que nosotros somos una generación en las villas que éramos muy unidos, sobre todo gente de Cienfuegos y lo que es actualmente Villa Clara. Sí. Ahí estaba concentrado, pero la meca del béisbol, para que la gente no se confunda, era Cienfuegos. Los mejores peloteros escolares y juveniles estábamos en Cienfuegos, ¿entiendes? Y esa es la historia que casi nadie conoce. Recuerden que es una provincia dividida. No es multiplicada, no, es dividida por la dictadura. El que no estuviera en la isla de Cienfuegos, ese no hacía equipo, porque por la calle era muy difícil. Yo recuerdo que hay una anécdota que creo que fue en el año 70. No, Cheo estaba seguro, pero me dice el Curro Leiva a mí, que ya era entrenador Que está vivo todavía. con Cantero en Cienfuegos, me dijo, fíjate lo que te voy a decir, ni te creas que eres tan bueno, tú eres un peloterito de pugilato, hiciste el equipo porque tú corres mucho y tienes buen brazo. Fíjate cómo te trataban, eran muy recios. Ahora tú le dices a esos muchachos y eso viola la ética, te buscas un problema. Pero ellos nos hablaban así a nosotros. Pablo García, Moré, Pablo bueno, García. Cantero, que le mando mis saludos. Bueno, todos aquellos, los Yuyu, Brown, todo Juancito aquello, Llera. Juancito Llera, Checho Rosell, Juancito Hierro. Llera. Juancito Hierro y Checho Rosell eran los scouts de Cantero, pero esa palabra en Cuba en aquella época no se podía decir, ¿entiendes? Pero la concentración de la fuerza técnica era en 2 provincias. Catalino Ramos, se me olvida alguno. Catalino Ramos estaba ahí, sí. ¿Sabes? Pido perdón a los que ya no están, que se me han olvidado. Fueron tantos pero Cheo es de ahí. Pero Cheo era el mejor pelotero de todos nosotros y uno de los mejores de Cuba. Esa es la historia. Pero yo más bien lo quiero recordar no como un gran pelotero, sino como mi hermano que fue. Siempre fue el mismo como persona. Él era así desde muchacho. Sí, desde niño fue así. Yo era jefe técnico y Domingo Zavala en Japón me dice, oye, tú que tienes amistad fuerte con Cheo, habla con él que en la Universidad de Sendai se están quejando de él, porque Cheo, tú sabes el carácter que tenía. Sí. Y entonces Cheo quería ayudar a los japoneses, pero los japoneses no se dejaban ayudar porque era una universidad y yo, Cheo, no, pero es que esta gente me están haciendo bulla aquí, no me dejan descansar. Ese era el carácter de Cheo. Cheo era muy sincero. Entonces, su sinceridad hay veces que en Cuba no caía bien, por las cuestiones que todos sabemos, ¿entiendes? Pero sí, ¿qué te voy a decir de él? Coincidimos desde niño y después toca la casualidad que yo era jefe técnico, imagínate tú, cuando fue Marchetti, Casanova, fíjate toda la gente que yo llevaba, Cheito, Cheo, claro, por supuesto, Isasi, que en paz descanse, pero era gente buena, toda esa gente era gente buena. Yo recuerdo que tenían que pagar el partido allá, yo no era militante del partido, yo no sé ni cómo yo fui jefe técnico, y le dije, Marchetti, me está llamando el embajador que tú tienes que pagar el partido. Tú no estuviste en Girón, no, pero yo fui de jugador. En broma, tú sabes. Pero Cheo le oye, paga que no vas a venir más. Mira que allá tú sabes cómo es aquello. Entonces Cheo era tan sincero con todo el mundo. Eso es lo que yo quiero recordar de Cheo. Las cosas internas de la pelota
que no salieron públicas, ¿entiendes? La calidad humana de Cheo. Siempre fue así. Ahora bien, dos preguntitas en una. Del 74 que debutó al 85 que cayó en desgracia, ¿tú mantuviste algún vínculo con él? ¿Algún momento se vieron? Esa es una pregunta. Y la otra dentro de esa, ¿no se destiñó nunca? ¿Se mantuvo siempre siendo el mismo? Porque él era un personaje en Cuba hasta que cayó en desgracia. Mira, claro que nos veíamos, porque somos de la misma provincia, una provincia dividida. Nosotros somos unos cuantos que nos llevamos muy bien. Él tenía muy buena relación, siempre la tuvo con Luis Jova. Después Oh, Luis Jova, Tillito, sí, claro, de la misma edad. después Luis Jova ah, empezó a jugar shortstop y Cheo segunda. Cheo segunda base. Eso nadie lo sabe. Nosotros, porque desde niño estábamos, te puedo decir que Cheo nunca se destiñó. Cheo fue un hombre íntegro, un muchacho, no, un hombre no, desde niño era un muchacho íntegro, siempre fue así. Y después coincidimos cuando fuimos a Japón juntos, que inauguramos Japón, que había un misterio entre la gente, porque imagínate tú, esta otra gente no me conocía. Y Cheo le dijo, oye, este tuvo toda la preparación de nosotros. Este no es que se graduó el Fajardo y vino aquí. Recuerdo que le piché al mismo equipo que nosotros entrenábamos. Le tiré 7 innings y me dieron un jorrón, pero le ganamos fácil. Marchetti era el hitting coach en Japón. Anduvimos todo Japón. Entonces, Cheo siempre se lo decía a ellos. ¿Sabe qué? Fue mi hermano, pero después fue como el que le dio a entender a ellos que yo no era ningún improvisado, que yo venía de la pirámide cuando había que jugar pelota, cuando era batemadera juveniles, nosotros nos tocó la Nacional Juvenil con batemadera. Eso la gente no lo sabe porque yo nunca he hablado de eso, pero Cheo siempre fue íntegro en todos los sentidos, en el terreno, fuera del terreno, fuera del estadio. Cheo siempre fue una persona íntegra. Y por eso yo me someto a hablar de él estas cosas, porque esas son las cosas que nadie conoce. Cheo nunca lo pudieron coger para política, para politiquería nunca lo pudieron coger, nunca, Por eso le porque pasó lo que le pasó. por eso le pasó lo que le pasó, exactamente. Yo recuerdo cuando lo sancionaron, que él iba a Santa Clara y ahí nos veíamos con Lijoa y eso, ¿entiendes? Esas son cosas que son personales, son íntimas, pero Cheo siempre se mantuvo igual, siempre. A mí me dio tanta alegría cuando en el coaching staff que fuimos para Japón, iba él. Figúrate, cuando él me vio, dice, no, este es mi hermano. Y mantuvimos siempre la misma línea. O sea que él me enseñó a mí que había ahí para mantenerse íntegro en el béisbol era muy difícil, ¿entiendes? Porque había traición, había yo no sé cuántas bajezas y Cheo nunca demostró nada, flaqueza ni nada. Cheo siempre fue por ahí. Fíjate que fue una sola vez a Japón. Yo fui 3 veces. Yo inauguré eso. Pero Cheo nada más que fue una vez porque Cheo no lo aguantaba nada a nadie. Entonces hubo una queja ya, por eso no íbamos. No fue más. Con Cheo acabaron en Cuba, mi hermano. Pero acabaron como pelotero y acabaron como coach también. ¿Entiendes? Las dos cosas. Y bueno, y conmigo también. Yo estuve 7 años secuestrado en Cuba por Fidel Castro, que tuve que venir en lancha. ¿Entiendes? Así que fíjate todo lo que pasó, que tú lo sabes. Yo estuve 7 años secuestrado en Cuba. Y tú sabes qué, algunas veces nos vimos, pero casi que prácticamente era escondido porque yo no quería. A mí Cheo me decía, a mí qué me importa esta gente. Nosotros somos hermanos. Ese era Cheo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y mucha gente me dieron la espalda. Mucha gente sospecharon de mí y creía que yo era un infiltrado. Cheo nunca. Eso es otra cosa que habla mucho de la integridad de él. No mía, porque yo siempre fui un loco en eso. Mi papá fue preso político. Cheo lo sabía, ¿entiendes? Entonces, eso habla mucho de la integridad de hombre que fue Cheo. No, muchísimas de sus amistades eran desafecto y de escoria y se fueron en Mariel y no sé qué. Eso era parte de todo el cóctel que le tenían preparado por su no. Y cuando salía tenía una pila de amistades aquí afuera, que aquello era tremendo en Puerto Rico, donde quiera que iba.
Puerto Mira, Rico, de todo el Puerto mundo y Rico con yo todos tengo los una empleados. cantidad de Eso es anécdotas. parte de todo el cortés que le hicieron. Ah. Con Cheo acabaron Que allá, era mi un hermano. lugar que podía hacer todo eso y que no le iba a pasar nada. Cheo no se prestó para nada de politiquería, ¿entiendes? Cheo no se prestó, como hubo otros también, pero en este caso hoy es Cheo, Sí. de quien estamos hablando, y quien se merece esta, tú sabes, ¿cómo decirle? Esta, no sé, testamento, testimonio, no sé, Homenaje, homenaje. este homenaje. Una, Bueno, una cosa curiosa de él, eso mismo, que sus mejores amigos en el béisbol no eran necesariamente las superestrellas. Eran peloteros de Cienfuegos, de Villa Clara, pero sí, peloteros, tú sabes, ajá, normales, de provincia, no equipo Cuba. Es no, cosa curiosa. Cheo no, es que Cheo ahí no No era encajaba. elitista, no era elitista, no era porque... No, Cheo no lo cogieron, lo pudieron coger para politiquería ni nada de eso, ¿entiendes? Ahora, fíjate que las cosas se relacionan. Por eso hubo la persecución política contra el multicampeón Villa Clara, porque algunos de nosotros no nos prestamos Yo sé, para la politiquería esa. ¿no? Entonces, pero si hubo otros que integraban el equipo Cuba, eran diputados de la Asamblea Nacional, militantes del gobierno provincial del partido. Cheo no, tengo el honor de decirlo así abiertamente. Cheo no, otra gente sí fueron oportunistas y doble moral. Cheo no, yo lo digo sin miedo. Algunos están en Miami, como Cheo ninguno. Cheo no tiene comparación con ninguno de los que vinieron para acá, ¿entiendes? Que obtuvieron muchas prebendas. Con Cheo tiene que estar en un altar, porque ninguno de los que están en Miami, ni Víctor Mesa, ni Luz de Burriel, ninguno se puede comparar con Cheo, y lo digo sin temor, yo estuve dentro de ellos. Hablas como persona, ser humano, hablas también como bateador. No, estoy hablando como persona, Ya, y ser como, humano. sí, como ser humano, como hombre íntegro, Yo que sé, ahí cuesta trabajo ser íntegro. es muy Cheo difícil. fue Tiene un precio íntegro, muy alto y él lo pagó muy alto. lo pagó muy alto, mi Altísimo. hermano, muy alto. Con lo peor que se pueda pagar, porque la pelota era su vida, ¿viste? Cheo De estuvo aquí niño. en Tampa. Cheo estuvo aquí en Tampa. Es que yo no he hablado mucho de esto. Y estaba Carlos González de Camaguarí, que era la segunda base de los equipos nosotros, en los escolares, en las villas. No sé Y quién. Cheo hizo así, le puso la mano por arriba a mí. Y estos son los únicos. Ahora todo el mundo jugó pelota conmigo. Fíjate lo que es. Ya, Estos dos sí jugaron a nivel nacional en los escolares conmigo. Digo, Cheo, ¿para qué tú te pones? No, porque hay gente por ahí, ahora cualquiera jugó conmigo, cualquiera me dio un ponchado. Pero usted, eso fue en Tampa hace yo no sé cuántos años, tú te vas a acordar, hace 10, ¿entiendes? 10 años. Entonces, Cheo era especial, mi hermano. Cheo no era hipócrita. En Cuba, si tú no eres hipócrita, no sobrevives. No, Cheo es alguien especial. Ahora, por culpa de eso, su historia fue borrada y sus números palidecen. En tu opinión, ¿qué hubiera pasado si no lo sancionan en el año 85? Él deportivamente hablando, como pelotero, sus estadísticas, sus récords. Cheo ha sido el jugador que jugó en la Serie Nacional de Cuba con las muñecas más poderosas. No ha nacido otro. Puede que haya algunos que tengan récord en jonrón y esto. Cheo Promedio, no, Junco, Quindelán, Muñoz, esos nombres. Cheo no acabó con todos los récords porque no lo dejaron jugar, lo suspendieron. Entonces toca la casualidad que surge Omar Linares y ya borraron a Cheo. Porque Cheo era un tipo incómodo para el béisbol cubano, ¿entiendes? Cheo no se prestaba por politiquería, como bien te he reiterado. Entonces ya ahí mismo aprovecharon y le cortaron las alas a Cheo. Pero Cheo, mira, nosotros nos llegó, que eso nadie lo sabe, un Sport Illustrated. Bueno, a mí me han entrevistado en Sport Illustrated y yo ni las tengo. Robert tiene la revista aquí. A Cheo, nosotros estando en Cuba siendo unos niños, sale un reportaje sin él decir nada. Un periodista norteamericano en inglés, que eso yo creo que tú no lo sabes tampoco. Le hacen un reportaje a Pedro José Rodríguez.
¿Sabe cuál era? Ponen una foto de una mansión y el periodista dice en inglés, así pudiera vivir Pedro José Rodríguez. En los años 70 y pico corticos. Una mansión, un palacio. Y nosotros nos llevó esa revista a Santa Clara, que era la capital de la provincia de Las Villas. Ese reportaje no se lo hicieron a nadie en Cuba, ni a Muñoz, ni a Casanova, ni a nadie. La revista nos llevó a Santa Clara a nosotros, que éramos unos niños, en los años 70 y pico. Así pudiera vivir Pedro José Rodríguez. Deja ver si yo logro conseguir esa Sport Illustrated. Un castillo sale. Esta pudiera ser la casa de Pedro José Rodríguez en Estados Unidos. Los scouting reports sobre él siempre fueron tremendos en Estados Unidos y en varios lugares. Era Grandes Ligas, ¿Cómo quisiera era Grandes bateador de Ligas? Grandes Ligas, a pesar de sus 289 de averaje, de sus solo 289 jonrones Mira, en esas yo, estadísticas cubanas. mira, yo he bregado mucho aquí con scouts de más de 20 años. Te voy a decir algo. Cheo era, en aquella época y en esta, Cheo era el típico jugador de las métricas que persiguen los scouts. Con eso te lo digo todo. Porque Cheo era bateador de las tres bandas. Cheo daba jonrones por cualquiera de los tres Cuando le bandas. daba la gana. Cuando él quería. Cheo era jugador, yo nunca había visto eso. Decía, Missy, recoge que esto se acabó. Eso lo ha dicho Muñoz y mucha otra gente. Cheo era algo únicamente Martín Díaz. Porque Cheo hubiera pichado. Si hubiera cogido un béisbol más antiguo, Cheo hubiera sido igual que Martín Díaz. Le encantaba pichar. Y él sufría con el brazo, porque me decía, Feni, yo todavía tengo el brazo entero. Uno de los Era la brazos más sanción poderosos. que se lesionaba y eso, pero el brazo lo tenía entero. Uno de los Creo que brazos igualito. más poderosos. Y ahí yo te dije que con 13 años yo le decía a mi papá, conmigo hay un niño en la IDE que va a ser mejor que Miguel Cueva de Muñoz. Me decía, ¿tú estás loco? Yo tenía Cheo para 14 y yo 12 para 13. Y Cheo hubiera sido así, te estoy diciendo. Cheo daba jonrones en los estadios, en el antiguo. Pérez Lozano. Sí, Cheo daba jonrones a 350 pies con 13 años, con bate madera. Después los daba. Me estabas diciendo, me habías dicho, que él daba unos jonrones tremendos con 13 años, con aquellos bates de Pablo Malo, aquellas pelotas muertas. Y entonces empezaste a decirme, y después vinieron bates y ahí te quedaste. Sigue la idea y háblame de la métrica y ahí terminamos, ¿sabes? Mira, Cheo, tú me preguntaste si hubiera podido jugar Grandes Ligas. No es una especulación. Te estoy hablando con propiedad. ¿Por qué? Por más de 20 años que llevo aquí preparando muchos pitches All-Star de Grandes Ligas. Pero sí te puedo decir algo. Las métricas de Cheo en aquella época, los batazos que daba, el ángulo en que salían los jonrones, la velocidad con que salía la bola del bate, Cheo hubiera sido el sueño de firmarlo cualquier equipo. Porque el potencial de Cheo, eso era algo incomparable, inexplicable. Cheo hubiera jugado aquí fácilmente. Yo lo estoy comparando con otro. Yo he hablado con otro, incluso cubano. Yo tengo muchas relaciones con otros jugadores latinoamericanos que han sido estrellas aquí, incluso puertorriqueños, y me han dicho a mí me dijo Henry Cotto, que jugó 11 años Grandes Ligas con los Cubs. Me dijo, oye, Orlando, nosotros tenemos que apurarnos, porque si vienen jugadores como el cubano Rodríguez, ellos le decían Rodríguez, como el cubano Rodríguez, ninguno de nosotros tiene trabajo. Y fueron gente tremenda. Eso me lo dijo Henry Cotto en Tokio, en el año 94. Y así, lo de Cheo era algo fuera de serie. Las métricas de Cheo eran las que codician actualmente los scouts de Grandes Ligas. Así que, ¿qué te puedo decir de eso? Te estoy hablando de métricas. Las métricas son los números que se miden para evaluar y reclutar jugadores de Grandes Ligas, ya sean pitchers
o bateadores. En este caso, el Luger que estamos hablando. Los Cheo daban honrones a más de 500 pies fáciles, con aquellas pelotas inconsistentes, tenían hasta la circunferencia de diferentes de diámetro. Yo no sé qué hubiera hecho aquí. Y él y Capiró, ¿sabes? Capiró era otro igual, pero en este caso estamos hablando de Cheo. Sí, Capiró era más 5 herramientas, Cheo era más horrero. Capiró era Sí. tercero, era cuarto. Bueno, como fueron el equipo Cuba, tercero y cuarto. Cheo era jonronero nato. Capiró tenía más, o sea, más herramientas, como tú dices. Bueno, eso es lo que te puedo decir como jugador. Y como ser humano creo que te di bastante información de memoria afectiva que estará conmigo hasta que yo me vaya de este mundo también. Así que Y si existe algo de verdad más allá, seguramente se volverán a ver. así mismo es. Bueno, yo sé que Dios lo cogió a él. Yo soy una persona que creo en Dios y era un hombre muy tranquilo, de un alma muy noble y ese tipo de persona así es incuestionable que donde quiera que esté va a estar bien. Amén. Chine, de más decirte que muchísimas gracias en el nombre mío, en el nombre de todos los seguidores del canal, del Béisbol Cubano, de tus amigos, de tus seguidores, y qué decirte en el nombre de él y de las personas que lo han querido y que lo quieren. No, gracias a ti, Fernán, Queremos porque estar hablando horas, pero gracias a ti, Fernán, porque tú sabes, y cuando uno va a hablar de una persona así, tiene que pensarlo dos veces. A mí no se me ocurriría a nadie ofrecerle ninguna opinión acerca de Cheo, solo a ti, porque yo sé las relaciones de amistad que ustedes tenían, a pesar de que no eran de nuestra generación, pero yo doy fe de cómo él fue contigo y tú con él. Y Cheo no era tampoco, Cheo era selectivo con sus amistades, tú lo sabes. Así que, bueno, me honras también por preguntarme a mí, que soy insignificante, tú sabes, pero que sí fue mi hermano, que para mí él sí tuvo mucha significación y tenemos mucha vivencia acumulada que yo me la voy a llevar también. Eso es lo que te puedo decir. Gracias gracias a ti. por la deferencia de preguntarme acerca de Cheo. Al contrario, eso es lo que puedo decir yo. Y él cabe decir lo que hizo y lo que no le dejaron hacer en el béisbol dentro de Cuba. Ya no te hablo de Grandes Ligas, porque ahí lo que se perdió fue, en el caso de él y de toda aquella playa de jugadores, generaciones. Que tengo que oír tantas cosas a veces de él y de esos jugadores aquí, y de los cubanos que no saben, no saben. Y los números son muy fríos en el caso cubano, son muy fríos. Hay mucha ignorancia, por eso yo no doy opinión, no hablo, porque imagínate tú. De Capiró mismo muchos hablaban peste, boberías, y ahora todos hablan bien de él, ahora que se murió. Ajá, Imagínate. así. A mí me botaron de allá como un perro cuando desmantelaron el equipo de Villa Clara. Pero nosotros conversamos aquí cada rato hablando de eso y Ángel me dice, nos hicieron un favor. ¿Tú te imaginas cómo están aquellos allá? Yo hablo con Barbarito Garbey, con el otro. Yo estoy en Tampa, también trabajo aquí en Boca Ratón, donde soy Senior Advisor. Este es un programa internacional bilingüe. Y mira, aquí estamos trabajando con un prospectazo de los Piratas People que pudiera entrevistar. Tira 99 millas, 19 años. Tiene todos los picheos y estamos preparándolo para ver si ya este año puede llegar a Grandes Ligas. Yo, para que nadie malinterprete, a mí no me gusta dar entrevistas, ¿sabes? Pero no es que yo no esté cerrado. Yo tengo amistades, pero que me han preguntado, mira, pero es la entrevisten a otro de más protagonismo. Ya que entrevista yo voy a dar, yo lo que hago es trabajar. Yo no me considero ni un gurú ni un pitching coach famoso, no. Yo lo que hago es enderezarle la vida a los muchachos, como a este.
que mide, qué sé yo, 6'4", 6'5", 99 millas, y es uno de los pitchers prospectos de Grandes Ligas. Porque ya el ego va pasando a la edad de nosotros, ¿entiendes? Y yo que nunca he sido muy propenso a eso, porque la generación de nosotros, muchos no vivimos por el reconocimiento público. Y hasta ahora eso me ha sido de mucho bien en mi vida. Yo no me creo nada. Yo lo que hago es ayudar a los muchachos. Bueno, aquí estamos en Top Velocity a disposición de... Ya de haremos cualquier algo tiempo. ahí, no nos anticipemos. Y por Sí, cierto, bueno. hablando de protagonismo, es como hablando chineo, ok, no se embullen, no es Derek Jeter, porque ahí dice Jeter, pero Jeter es otra persona. Él se llama Jeter Martínez. Jeter Martínez. Es un niño de 19 años mexicano, uno de los super prospectos de Major League Baseball. Ah. Así que Muchísimas gracias. Honor a quien honor merece y nada, feliz cumpleaños. un abrazo El y señor Jorrón, Pedro José Rodríguez y el señor Jorrón, como se le conoció, muy bien, Salamanca. ajá, muy bien calificativo. Ajá. Bueno, mi hermano, un abrazo. Abrazo. Bye. Happy Thanksgiving. Bye. Bye. Third baseman Pedro Rodriguez showed why he's a favorite as he hit a 390-foot home run out of Havana's Latin American Stadium. These men are not pros in the American sense, but they are given 3 months off with pay during the regular season, and the best of them compete internationally on the prestigious National, created in 1962. Baseball is a passion here.